Muy buenas tardes a todos los que se conectan en este momento a nuestra transmisión, a nuestro streaming. Soy Heiner Mata, integrante de Biblioteca Humana. Recuerden que somos un escenario digital de diálogo y tolerancia para compartir historias de vida como libros humanos. Hoy en nuestra primera transmisión nos acompaña un libro humano que encarna los conceptos de paz y de perdón como condiciones indispensables para la construcción de una sociedad democráticamente amplia y sólida. Vamos a darle la bienvenida a Fabio Mariño. Muy buenas tardes, Fabio. Heiner, más que buenas tardes, muy emocionado y con este estado de buen día, de buenas tardes, del buen siempre, participarles de esta especie de emoción y sentimiento que con esta invitación he tenido la oportunidad de vivir. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Y espero que este ejercicio de la biblioteca humana nos ayude, como en la presentación usted lo hace, nos ayude a la reconciliación, nos ayuda al mejor vivir y sobre todo nos ayuda a entender de qué mundo, de qué pedacito de mundo venimos, qué pedacito de mundo estamos hoy transcurriendo y sobre todo qué pedazote de mundo queremos cuidar para los que vienen detrás de nosotros. Encantado, emocionado y con muchísimo gusto estoy aquí. Ok, excelente, Fabio. Gracias a ti por tu disposición de compartir con nosotros, de abrirte como un libro para contarnos tu historia de vida, tu lucha política, social. Bueno, Fabio, empecemos conociendo de dónde eres oriundo. Fabio, cómo el lugar de donde provienes ha constituido la personalidad de un hombre que es reconocido por su labor como gestor de paz. Pues mire que me parece mm, también necesario presentar un saludo y un reconocimiento y seguramente agradecerle a las personas que se están conectando y que van a tener la oportunidad de ver este libro, que ojalá pueda en este buen ambiente abrir esas páginas con nuestros errores, con mis aciertos, con mis esperanzas y sobre todo unas páginas de sueños que siguen en blanco. Mm, para poder llegar aquí con este ánimo, pues pasé unos días de cierta intranquilidad porque el ejercicio, por lo novedoso y por lo interesante, impacta. Yo les quiero confesar que eso es así. Entonces, mm, digamos que la portada del libro no está hecha. La primera parte de esta invitación que usted me hace, eh, Fabio es un pelado, es un niño que nace en el campo. Yo soy hijo de una familia campesina, de una región, de un rinconcito de Boyacá, por donde queda la ruta que recibió al libertador Simón Bolívar en la campaña libertadora. Ese pueblito se llama Sátiva. En una vereda de ese pueblito que tiene nombre de Nilo y de Luna, se llama Tobachía. Allí soy hijo de una familia de 8 hijos, soy el penúltimo y crecí en medio de esa cultura campesina, de esos sacrificios, de esos esfuerzos, de esas búsquedas, de esas vivencias, de esos sabores y sinsabores que todos los campesinos y sobre todo los que viven en zonas pobres como es esta región tienen que pasar las familias. Ese niño va creciendo y se educa en una escuela de municipio pobre, como son los municipios, digamos, abandonados de Colombia. Mm, Ese niño se educa a la par con la formación cristiana que sus papás, su familia le ofrecen, en particular por la influencia de la mamá. Es mi mamá la que ejerce una gran influencia
en nosotros por sus formas de ser, por su forma de educar, de formar, de crianza se llama. Entonces, voy creciendo, esos son mis primeros años de infancia, voy creciendo entre los oficios caseros que un niño tiene que hacer, que un joven tiene que hacer, que un hijo tiene que colaborar en la casa, oficios de campo y oficios de casa, más el estudio en un pueblo que en esa época no tenía luz eléctrica ni tenía carretera. Eso muestra también, de cierta manera, un perfil de abandono y un perfil de cómo se vive en estas regiones. Ese es el niño que se está creciendo, que termina su escuela primaria y tiene que esperar la oportunidad para salir a buscar la vida, salir a donde, a una ciudad en donde pueda estudiar o seguramente trabajar, que es lo normal en esa época para esas condiciones económicas. Pero mis viejos se habían preocupado por darle estudio a todos sus hijos, incluidos los mayores. Entonces son los esfuerzos y los abrazos y el apoyo de mis hermanos mayores, con la buena ayuda de unos amigos profesores que eran de Sátiva y que ya eran profesores, nombrados por el Ministerio de Educación Nacional, quienes hacen, digamos, hacen una colecta de amores, de esfuerzos y de abrazos, y entonces yo salgo a estudiar interno a Villavicencio primero, que es muy lejos, y luego a estudiar interno en Facatativá. Y salgo a estudiar por las posibilidades que una beca le permiten estudiar a una persona de estas características, a una familia de estas condiciones. Entonces, no sé, hasta aquí está la primera página, que es mi nacimiento en un hogar de vida política y social muy activa, porque mis viejos eran activos en la vida social del pueblo. Digamos que mi mamá era liberal de pensamiento, mi papá era conservador, y en los caminos de la vida ese hijo salió del M19. Pero esa es la formación, una formación en valores, tanto en la escuela como en la casa, una formación cristiana, tanto en el medio que nos movemos, medio campesino, como en el hogar, en la escuela, una formación de solidaridad y en particular una formación de mucho cariño y de mucho aprecio por el otro, por los otros, por las otras personas que convivíamos. Como eran condiciones económicas difíciles, la solidaridad y el amor era muy grande. Sátiva, un pueblo además muy reconocido en la historia por ser uno de los lugares que a su paso recibió al libertador Simón Bolívar, ¿no? Después de haber atravesado el páramo de Pisba. El páramo de Pisba. Muy bien, Fabio. Bueno, los años 80 en Colombia estuvieron marcados por el auge pleno de la actuación de muchos grupos guerrilleros, más de los que hay hoy, como el Quintín-Lame, el M-19. Usted formó parte del M-19. ¿Cuál fue su papel, su labor dentro de este grupo? Pues imagínense que la segunda página de este libro, que puede ser el título de un bachiller virgen, un bachiller sano, un bachiller que no conoce el mundo, porque viene de terminar su escuela primaria en un pueblito. Ese es el joven estudiante que llega a Villavicencio y luego a Facatativá a estudiar interno en un colegio público con una beca, sus estudios secundarios. Pero también es la época de que en el mundo se mueve una revolución cultural. Es la época que hay una movilización de juventudes, en particular se llamó la movilización estudiantil, que de una u otra forma a ese joven inquieto, digamos, que no conocía el mundo en esa dimensión tan grande, porque es de un pueblo donde había limitaciones y carencia de comunicación, pero de alguna manera informado por la escucha de la radio transistor, la escucha de los comentarios de los hermanos mayores y de los amigos que habían salido a estudiar,
es parte de esa inquietud juvenil de los 70s que hay en el mundo. Y esa inquietud me llevó a participar, aún estando interno en Facatativá, en algunas movilizaciones sociales de las luchas estudiantiles y de las luchas populares de esa época, que son parte de la raíz para la pregunta que usted me plantea. ¿Cómo llego al M19 y qué llego a hacer? Entonces, por el año 73-74 se mueve en el mundo y en Colombia esa explosión de movilización estudiantil, de movilización política, y yo no fui extraño a entender, a recibir ese impacto, esos mensajes, esas movilizaciones, y pronto entonces voy entendiendo una nueva forma de ver la vida en lo académico y en lo cultural. Y es muy importante hacer hoy aquí en esto un reconocimiento a mis profesores de bachillerato, porque seguramente ellos observaron a ese pelado, a ese joven inquieto, pero también con algunas expectativas, y entiendo luego de algunos caminos en la vida, entiendo que esos profesores fueron parte de la formación que me ayudó a entender políticamente la situación. Recuerdo de conversaciones fuera de clase, recuerdo de libros que me prestaban, de fotocopias que aunque eran muy extrañas en esta época, me facilitaban. De tal manera que muy joven termino el bachillerato, todavía la M19 no aparece, y la inquietud social y la inquietud de formación ya de esa persona, de ese bachiller, campesino sí, pero ya más formado, me lleva a buscar trabajo. La búsqueda de trabajo, por las buenas casualidades de la vida que siempre me han acompañado, me permite ser profesor muy joven, recién bachiller, sin formación para ser profesor, pero por las condiciones del país, por las condiciones de la educación técnica, porque soy bachiller técnico. Y si alguno de las personas que nos escuchan es bachiller técnico de esa época, va a entender que los colegios técnicos carecían de licenciados en la educación técnica. Por lo tanto, tuve la suerte, el buen accidente de pronto encontrar la forma de vincularme con el Ministerio de Educación Nacional. Imagínense, un bachiller recién salido como profesor nombrado por el Ministerio en un colegio que recién se fundaba en la cercana población a Bogotá que se llama Cundinamarca. Eso me permitía entonces cumplir unos objetivos, que era seguir estudiando y trabajar. Y así fue, como maestro en el año 75, empiezo a trabajar en Chía, pero hay una cosa importante y es que en ese tiempo aparece el M19. Y siendo maestro en Chía, me enfrento a una situación. Como no me había preparado en el ejercicio de la docencia, de la formación pedagógica, debo asumir una decisión. O soy buen maestro o me retiro. Y me gustó ser maestro, profesor, y entonces ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional. Y en esos caminos de la vida, con las inquietudes que venía del bachillerato y con las nuevas circunstancias, se aparece en una buena esquina de mi vida el M19. Por lo tanto, empiezo a tener esos pasos de cercanía, de simpatía con el M19, de participación en distintas actividades propias de esa época, a las cuales hoy las observo con muchísimo respeto, porque no le hago apología a la guerra, más faltaba, pero en ese momento hice lo que seguramente tenía que hacer y de hacerlo bien. Y es entre el magisterio, entre la docencia en Chía y el estudio universitario en la Pedagógica Nacional, en que se enredan mucho más mis actividades, ya no como líder estudiantil, sino dentro del ejercicio de una práctica política que el M19 convocaba. Por lo tanto, llego en ese momento y en ese tiempo, pero también es en ese tiempo en que la revolución y la forma cultural de la revolución en el mundo se va conociendo. Y pronto, muy pronto, allí nomás, en la esquina norte de nuestro Caribe, hay un país pequeño que está llevando una lucha
decidida y total contra una terrible dictadura. Entonces la revolución sandinista llega a Colombia, se acerca a nosotros, me vinculo a unos grupos de solidaridad con los combatientes que llegaron de Nicaragua y eso hace que sin demora, sin temor, con la prisa que la juventud camina a la vida, arranco para Nicaragua a participar en esa lucha. Allí participo 2 años, participo del triunfo de la revolución, luego participo como maestro en uno de los proyectos más hermosos de los cuales me enorgullece haber participado, porque recién el triunfo, pues hay que reconstruir al país y entonces me preguntan, ¿usted qué es? Yo soy maestro, aquí en Colombia era maestro, entonces me ubican en el Ministerio de Educación Nacional con con el ánimo, la voluntad y sobre todo el empuje de un triunfo revolucionario y la juventud que en ese momento nos acompañaba. El ministro de Educación, Fernando Cardenal, y su primo Ernesto Cardenal son ministros de la Revolución, y en ese Ministerio de Educación tengo la oportunidad de participar en los procesos de la nueva educación en la nueva Nicaragua. Y muy pronto entonces decía que participo en un evento de los más importantes y hermosos para mí, como fue la Cruzada Nacional de Alfabetización, dirigida y orientada, miren este pie de página, dirigida y orientada por un líder que en los estudios universitarios de la Universidad en Bogotá teníamos como referencia apenas de lectura, que era el maestro Paulo Freire. Fue él quien se dirigió a Nicaragua a dirigir y a orientar la gran cruzada de alfabetización. Esa tarea me llevó a desarrollar mis saberes, mis querencias, mis posibilidades y fue un enriquecimiento seguramente lícito, ilícito también porque inmerecido, pero fue el enriquecimiento de mis sentimientos como profesor y la fortaleza de haber tomado una decisión de una buena profesión hasta ese momento. Pero también es en ese momento en que la revolución de Casa llama, el olor de la guayaba convoca. Y entonces, claro, la presencia de nuestros líderes del M-19 de Colombia, que viajan a Nicaragua, viajan a conocer la revolución y viajan a ser parte de ese mundo de conocimientos, entonces Bateman, que es nuestro jefe, llega a Nicaragua y dice, bueno muchachos, para la casa, como buen papá, como buen jefe, como buen amigo, como buen dirigente, como buen comandante, como buen compañero, orienta que toda esa experiencia de trabajo y decisión de una juventud debería entonces apuntar la ruta hacia Colombia y luego de 2 años, de 3 años de participar en la lucha nicaragüense, regreso y me vinculo a las nuevas tareas que por las nuevas posibilidades de mis saberes, de mis experiencias y de las necesidades que tiene la organización, el M-19 aquí, y nuestra lucha por la paz, por la justicia, por la democracia y con la consigna que teníamos con el pueblo, con las armas al poder, entonces me vinculo a nuevas responsabilidades muy distintas a las anteriores, ya desde la clandestinidad total, en donde las identidades toman otro carácter para la presentación, pero en el alma, en el corazón, sigo siendo lo que era, un aprendiz de profesor. Y vuelvo a Colombia, 1981. Perfecto. Bueno, en la historia de Colombia, en la historia más reciente, esta lucha social, política del M-19 merece un capítulo muy especial. Como todos los conflictos armados, pues siempre hay pérdidas humanas. Es un hecho que se lamenta muchísimo, pero también hay que mencionar que el M-19 no fue una lucha estéril, propició y dio lugar a unos diálogos y más adelante a unos acuerdos que tendrían como resultado la apertura de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Es gracias a esta constituyente que se ha profundizado y se han ampliado los espacios democráticos
necesarios para construir la paz, para construir una nación con más participación, con más respeto a las alternativas. Usted tuvo ahí un papel muy importante, usted fue vocero en esos diálogos con el gobierno del expresidente Barco. ¿Cuál fue su participación? ¿Cómo fue? Realmente, realmente para una persona que ha tomado una decisión, que es la lucha política desde las armas, para, decía ahora, un aprendiz de profesor, para un, digamos, animador de la búsqueda de la justicia, de la libertad, de la felicidad, participar desde la posición que nosotros en ese momento detentábamos, que era la posición de la lucha armada. Éramos una guerrilla con calificaciones para bien y calificaciones para mal, con aceptaciones de un sector de la población y con no aceptación de otros, con los errores que la misma guerra produce, porque la guerra genera una cantidad de acontecimientos dolorosos. Participar en estos procesos de la búsqueda de una solución negociada, como era una de las premisas fundamentales del M-19, pues es un honor que se debe acompañar de una gran responsabilidad de cómo hacerlo bien, de cómo participar, de cómo errar en lo mínimo, buscando los mayores aciertos. Esa experiencia con el presidente Barco en 1989 se da luego de un proceso fallido en parte que el M-19 desarrolló con el presidente Barco en 1980, con el presidente Belisario Betancur en 1983 y 84. Procesos de diálogo, de negociación, de acuerdos por la paz que eran fundamentos de la ideología y de la propuesta política del M-19. Fundamentos de la ideología y de la propuesta política del M-19 que se proponía romper las ataduras de unos esquemas muy sectarios, muy hegemónicos, muy autoritarios que la misma condición de lucha y de la guerra da. Pero el M-19 trataba de salirse de esos esquemas con sus propuestas políticas. Por lo tanto, en 1983 y 84, como producto de la propuesta de diálogo nacional y de buscar la paz desde el ejercicio de la democracia en armas, que era el qué hacer y el cómo hacer del M-19, participé también en ese proceso con el presidente Betancur, con el gobierno en 1983 y 84, decía, proceso que nos enseñó muchos errores, nos dejó muchas luces inconclusas y muchos caminos por seguir y abrir con mayor claridad e intensidad. De esos errores, de ese proceso del 83 y 84, de una firma que el M-19 compartió en responsabilidad con el gobierno nacional, pues sucedieron acontecimientos tristes de la guerra, entre otros el Palacio de Justicia, y acontecimientos tristes de la guerra que nos enseñaron para que en 1987 volviésemos a recurrir a la inteligencia de la propuesta de la democracia, a la propuesta de paz, a la propuesta del diálogo nacional y buscar los mecanismos, los caminos, los instrumentos con el gobierno Barco en ese momento. Y fue en 1988 cuando se empezaron a dar los nuevos pasos para un proceso de diálogo y de concertación. Naturalmente, digo esto con el respeto de los tiempos, naturalmente en esa época, luego de acciones armadas. Una de esas acciones que abrió nuevamente los caminos del diálogo para solucionar el conflicto armado en Colombia, en lo que tenía que ver con las guerrillas en Colombia y en particular con el M-19, fue la retención del doctor Álvaro Gómez, que en la cotidianidad se llama el secuestro del doctor Gómez. De tal manera que terminamos el año 88 con encuentros de diálogos en la búsqueda de la paz e iniciamos el 1989 con un proceso de diálogo, concertación y acuerdos por la paz de Colombia, en donde, para la pregunta,
tuve la suerte de participar como uno de los 12 voceros que la comandancia del M-19 delegó para que desarrolláramos las distintas relaciones, conversaciones, diálogos, encuentros y buscáramos en la colombianidad urbana y rural, fuera de la guerrilla naturalmente, aspectos que ayudaran al gobierno y al M-19 a construir esos acuerdos de paz. Como uno de los 12 voceros, entonces, participé activamente, decididamente, y permítanme una forma coloquial de decirlo, con alma, vida y sombrero. Como participaron muchas otras personas sin ser de la guerrilla y sin ser del gobierno, en ese esfuerzo que por suerte fue entendido por muy buena parte de la población colombiana como un esfuerzo, como un compromiso, como una tarea, como un ejercicio, pero sobre todo como una actitud sensata e inteligente de vencer los horrores de la guerra y construir entre todos el difícil camino de la paz. Por lo tanto, ese año 89 y comienzos del 90 me corresponde entonces, a más de ser un militante del M-19, a más de ser un revolucionario del M-19, a más de ser un colombiano que buscaba la paz, la democracia por otros caminos, ser parte de esas tareas de un tejido de filigrana muy difícil, que entre buena parte de sectores de la sociedad civil, buena parte del gobierno y una parte de la guerrilla en Colombia, solamente el M-19, logramos tejer, construir, armar, orientar la decisión de dejar las armas y vincularnos a construir el gran camino de la paz y de la democracia plena. Eso es parte de ese quehacer, de ese sentir, de ese vivir y de ese soñar haciéndose realidad, que entre 1988, 89 y 90 tuve la oportunidad de ser uno de sus gestores. Perfecto, lo cual me parece muy interesante porque ya teniendo una experiencia en unos acuerdos para pasar a la vida civil, para luchar desde la legalidad, esta experiencia nos permite evaluar cuáles fueron los aciertos y desaciertos de esos acuerdos de los 90. ¿Cómo los podemos comparar con los aciertos y desaciertos del reciente acuerdo de paz con las FARC de hace algunos pocos años? ¿Cómo esto nos pone en perspectiva para la construcción de una paz sostenible? Qué chévere poderme imaginar aquí el libro al que ustedes me han convocado, y lo digo pues con muchísima timidez y con mucho respeto, ¿no? Estoy imaginándome el ejercicio de buscar las páginas, de saltarse unas páginas, de devolverse otras. Les ruego el favor que corrijan algunos renglones que pueden haber quedado mal presentados, mal elaborados, pero me ha emocionado mucho esta iniciativa del libro. Fue una decisión sensata del M-19, de todo el M-19, obviamente liderado por unos jefes, unos comandantes que se habían ganado esa posición. Fue una decisión muy inteligente de esas personas que, conociendo la guerra, también conocían el cómo soñar con la paz. De tal manera que se quiso o quisimos hacer un ejercicio de diálogo y de concertación parecido al país, como también desde el M-19 nos proponíamos parecernos más al país, más a la cultura nacional que a la misma cultura de la guerrilla. El M-19 fue insurgente contra el mismo M-19, permanentemente estuvo en cambio. Por lo tanto, ese proceso de diálogo y de concertación produjo un acuerdo parcial, un pequeño acuerdo por la paz de Colombia, porque la paz de Colombia necesita un gran acuerdo nacional de muchas más fuerzas, de mucha más grandeza en su dimensión que la que construimos entre sectores de la población civil,
sectores del gobierno y el M-19. Debo recordarles que hasta ese año las otras guerrillas que había en Colombia, que eran como 8 guerrillas, no participaron de ese proceso porque creían que no era para ellos. Nosotros lo hicimos a nuestra manera, lo hicimos respetuosamente con ellos, pero distantes. En el libro me preguntan sobre esas diferencias. Claro, hay muchas. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo de negociación, de acuerdos que tuvo el M-19 con el gobierno de la época, con los delegados del presidente Barco y los delegados del M-19, fue de 1 año, diferente a 5 años con la última negociación que me plantea en la pregunta de las FARC. Segunda diferencia, radicales también. La nuestra se hizo en un rinconcito de la cordillera central de Colombia, en un territorio de un resguardo indígena del departamento del Cauca, un caserío que había sido un enclave liberal de la época del 48, de la violencia, y había sido incendiado. Ese era un camino entre el valle y el Huila, pasando por un páramo. Ese pueblito se llamaba Santo Domingo, y allí hicimos durante 1 año ese proceso de acuerdos, de diálogos y de concertación, no solamente con el gobierno, sino con todas las fuerzas vivas que se comprometieron de manera amorosa y total. Diferencia, los señores de las FARC hacen esa negociación luego también de sus experiencias en los 20 años anteriores, la hacen fuera del país. Esto tiene una significación de importancia por la relación permanente y la comunicación permanente y el sentir el pálpito permanente de una población, no solamente campesina, urbana e indígena, estudiantes, profesores, periodistas, literatos, artistas, políticos, militares en retiro de activos, que fueron a Santo Domingo a percibir la fuerza y la sensación de ese pálpito que allí vivíamos de la paz. Es una diferencia también grande por la distancia que se dio con La Habana, Cuba. Otros puntos de diferencia que no los tomo a mal, sino en el aprendizaje de la vida nacional del país, sobre todo de los jóvenes que hoy están buscando también el devenir de una mejor Colombia. Otros puntos tuvieron que ver en la forma como construyó el acuerdo con el M-19. El M-19 y el gobierno nacional acordaron crear unas mesas de diálogo y concertación con distintos sectores políticos, económicos, culturales y sociales del país, donde participaron estudiantes, empresarios, campesinos, industriales. Se hicieron 13 mesas de diálogo y concertación y había un compromiso entre el gobierno y el M-19 de que los puntos de consenso que esas mesas de diálogo y concertación produjeran en los puntos específicos de cada una, educación, salud, economía, producción, relaciones internacionales, relaciones laborales, etcétera, porque participaron jóvenes, viejos, sindicatos, estudiantes, desempleados, en fin. Los puntos de consenso que se produjeran en esas mesas debían ser llevados al acuerdo que el M-19 con el gobierno estaban construyendo en ese año 1989. Quiero hacer aquí un pie de página. El 9 de enero de 1989, o sea, empezando el año, se reúne por primera vez públicamente, porque hubo reuniones secretas en el año 88, luego de la liberación del doctor Gómez Hurtado. El 9 de enero de 1989, el gobierno de Barco, con la guerrilla del M-19, delegados del gobierno y el comandante Pizarro y delegados del M-19, firmamos un documento trascendental, que es el primer documento de ese proceso, que rompe los esquemas y las tradiciones
hasta ahora conocidas en Colombia en cuanto a la negociación. Se trata de lo siguiente, por eso hago el pie de página y le ruego el favor que me acepten las disculpas por devolverme un tanto. El gobierno nacional, en su establecimiento y su condición de gobierno, luchaba contra la guerrilla porque la guerrilla para el gobierno no era el instrumento, el método, el mecanismo ni la forma apropiada de luchar en Colombia. Hay que entenderlo. Resolución de conflictos es muy plausible y es muy necesario reconocer al otro. Y el M-19 luchaba por una propuesta de paz y por construir la democracia que decía el M-19 no había en Colombia. Pues bien, el documento trascendental sobre el cual quiero hacer énfasis se firma un año antes de nuestra desmovilización. Y este documento es el básico, el central, el fundamental, el puntual. Dice lo siguiente: Gobierno nacional y M-19 convocan el país a 2 puntos solamente, y esto es una diferencia fundamental con el acuerdo que me convocan a comparar de las FARC. 2 puntos solamente es el tema que en una página de tamaño oficio, escrita en una máquina Remington prestada por un cabildo de un territorio del sur del Tolima, el M-19 y el gobierno nacional firman. Y dice lo siguiente: el gobierno nacional y el M-19 convocan a, primero, construir la democracia plena. Observen que si el gobierno convoca a construir la democracia plena, es porque reconoce el punto del contrario del M-19 que decía que no hay democracia y que hay que construirla. Y el segundo punto dice a desmovilizar las fuerzas guerrilleras. Quiere decir que si el M firma en ese momento, junto con el gobierno, que convocan al país a construir la democracia plena y a desmovilizar las fuerzas guerrilleras, pues el M-19 está entrando en los terrenos de su adversario. Ese encuentro de los 2 puntos contrarios desenreda para nosotros el nudo gordiano de la confrontación, y es durante un año, todo el año 89, el que se necesita crear caminos, trazar lazos de comunicación, construir y diseñar propuestas muchas veces irreverentes, distintas, de rupturas, aliado gobierno nacional y M-19 para lograr implementar la decisión tomada el 9 de enero del 89. Decisión, y con esto se acaba el pie de página, decisión que se consolida después de muchas dificultades que valdría la pena analizar como estrategias y pedagogías en la resolución de conflictos. Al 9 de marzo del 1990, un año después, el M-19 logra establecer en una firma de un acuerdo la decisión que había tomado en septiembre del año anterior de dejar las armas. Decisión que se toma por la firma que se ha estampado con el gobierno nacional el 9 de enero del 89. Por lo tanto, en diferencias puntuales de los acuerdos, en diferencias puntuales de los mecanismos del tiempo, son muchas. De pronto hay unas coincidencias en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas del país. Más aún, el M-19 no elaboró un listado de puntos como fueron elaborados en La Habana. El M-19 no elaboró un listado de partes de la política, de la administración, de la economía, como fueron elaborados en La Habana. Nosotros propusimos 3 grandes propósitos macro, como fue ampliar la democracia, construir un proceso de paz y de concertación y buscar mecanismos para que la política, como se estaba ejecutando en ese momento, hegemónica, excluyente, abriera las puertas y desde el concepto de democracia plena participar en los debates electorales, y ahí es donde nace la propuesta que luego se vuelve la Constitución del 91. Ok, muchas gracias, Fabio.
Bueno, Fabio, aprovechando muy bien nuestro tiempo, yo quiero pasar a uno de los temas que más me parecen atractivos de su labor. Tenemos el libro El Perdón. Usted ha escrito el libro El Perdón. Tengo una pregunta sobre este libro. ¿Qué momentos de su lucha social, ahí lo pueden ver ustedes, el libro El Perdón, o mejor dicho, para no extendernos, digamos más bien que entre tantos temas sociales, políticos y éticos que forman parte de todo este entramado conflictivo de una lucha social, ¿por qué usted ha puesto en primer lugar el perdón? Muy bien. En mi ejercicio de docente, en el ejercicio pedagógico de la formación, en el ejercicio de profesor, mm, trayendo, invocando, convocando los valores que desde mi hogar, desde mi infancia, desde la escuela, y luego los valores que en la lucha revolucionaria se van construyendo. Este valor ciudadano, este hecho político de un ciudadano, del perdón, no fue extraño por cuanto la formación cristiana que yo recibí de mis padres y de mi ambiente tenía mucho que ver con la reconciliación, con el perdonar al otro, con el ser siempre amigos, con el entendernos en las diferencias, cosas que parecieran aisladas, pero que mis viejos nos formaban en casa. Luego, los pasos que por suerte el M19 me permite andar y desandar en la vida y en el mundo, me fueron fortaleciendo en un concepto humano del ser revolucionario. Seguramente algunos pasos en la formación académica, algunos conocimientos de la lucha política fueron fortaleciendo las raíces del cómo ser revolucionario. Pues bien, este es un texto continuidad de otros textos que en estos últimos 30 años han sido una exigencia para mi quehacer académico, para mi quehacer profesional, para mi sentir también como persona en el aporte a este ejercicio. Este libro del perdón nace como un empuje, nace como una casi exigencia de muchas amigas y compañeras y compañeros y amigos que conociendo esas andanzas por las cuales tuve la suerte de conocer vida, de luchar, entre otras, de quedar vivo, me empezaron a insistir, empezaron a yo digo, a hacer una presión amorosa para que contase, para que compartiera una visión de un revolucionario que aún estando en la guerra, se aparta de la apología a la guerra y propone formas o mecanismos para entender su lucha por la paz. Pues bien, ese Fabio Mariño, cuando vuelve a Colombia, ya no es Fabio Mariño, sino ya es Hipólito Blanco, por los seudónimos y las formas de comunicación y de presentación y sobre todo de identificación que la clandestinidad exige, ese Fabio Mariño y sus distintas tareas como revolucionario y como parte de las estructuras del M19, pues fue siendo conocido en los medios de la inteligencia del Estado y fui capturado en el año 82. Al ser capturado y tener algunas responsabilidades que en esa vida, en ese momento, en esa estructura teníamos, entonces la inteligencia del Estado, o sea, las fuerzas militares, quienes me capturan, arrecian el interrogatorio, arrecian sobre su necesidad de conocer la información que ese combatiente tenía, arrecian los métodos criminales que aún persisten en estos ejercicios de poder, arrecian la tortura famosa que es referente en esos tiempos en las caballerizas del Cantón Norte, de donde nosotros nos habíamos sacado una suma de más de 6.000 armas al ejército colombiano sin disparar un tiro. Se llamó el robo del Cantón de las Armas. Pues allí en las caballerizas del Cantón Norte fui salvajemente torturado
por esa estructura del Estado colombiano que en la institución militar ejerce la tarea de buscar la información a vida o muerte. Y en esa tarea de la tortura por parte de ellos, y en ese compromiso y tarea desde mi parte como un combate más, de defender la información que guardaba, de controlar mis emociones, de resguardar mis saberes, de cuidar a mis compañeros, hubo una lucha sin cuartel entre un combatiente esposado, torturado, desnudo, vilipendiado, contra el Estado y sus instituciones, en ese caso las de la tortura, las del interrogatorio, que fue una guerra sin cuartel a muerte. Ese acontecimiento mmm, es el que mis amigos me dicen, oye, cuéntalo, cuéntalo, porque como fue a muerte, como todos los combates que seguramente accidentalmente uno podía estar, llegó un momento en que el establecimiento y su tortura empezaron a ganarle el combate a ese combatiente solitario, empezaron a ganarle la lucha a ese combatiente esposado, torturado y vilipendiado, y entonces lo presento con muchísimo respeto por las creencias. Ante esa situación de un triunfo inminente del adversario y la incapacidad casi total para resguardar la información, porque la tortura es hecha para eso. La tortura es hecha para vilipendiar, para destrozar la capacidad del ser humano, en este caso del revolucionario. Ante, ante un posible escenario en donde yo les empezase a entregar la información que tenía sobre mi organización, sobre mis compañeros, sobre nuestras propuestas, entonces tomo la decisión de acelerar lo que seguramente vendría pasado mañana, que era la muerte, porque en esa época era costumbre, combatiente, lo capturaban, lo torturaban, le sacaban la información, como coloquialmente se dice, y luego lo asesinaban. Pues bien, antes de que eso suceda, ese combatiente Hipólito toma la decisión de morir y busco la muerte en medio de la prisión de las caballerizas, en medio de la desaparición forzada como estaba, en medio de la tortura, y entonces busco el suicidio como un triunfo ante mis adversarios. Esos acontecimientos llevan a que muy pronto esa persona que estaba desaparecida por las condiciones de salud que estaba viviendo y porque esa estructura militar no permitía que se muriera antes de entregar la información, tuvieron que sacarme al hospital militar y allí se supo que ese combatiente desaparecido estaba vivo, estaba peleando y lo tenían detenido en los cuarteles militares. Por lo tanto, salvé de la situación de la tortura, me salvo de la delación, o sea, de cantar, de entregar la información, y también me salvo del suicidio que había asumido dentro de las caballerizas. De ahí entonces nace la decisión del perdón. Y fue exactamente en el momento en que me estaban torturando, pero ya sabía yo que me había salvado, porque ya tenía que mandarme a la cárcel, procedimiento normal del estado de sitio de esa época, después de 20 días de desaparición y de tortura. Es en ese momento y en frente a mis torturadores que asumo una decisión revolucionaria, humana, amorosa, como he sido toda la vida, y los perdono. Yo perdoné a mis torturadores y quise darles la mano y quise ofrecerles el perdón, pero su situación de soberbia, de prepotencia, seguramente no lo entendieron. No fue obvio para mí. Los perdoné, tuve la suerte de tomar una decisión ciudadana, humana, política, revolucionaria, y los perdoné. No los olvidé, los perdoné. Asuntos que luego, en los combates de la vida, en los distintos escenarios, que en ese camino de lucha del M-19, pude corroborar de que estaba sano en mi alma, en mi corazón, en mi mente, de que no habían quedado esquirlas, no habían quedado señas, no habían quedado por allí magulladuras,
ni mucho menos cicatrices de odio, de dolor o de rechazo a las personas que equivocadas seguramente cometían el acto de la tortura. Y lo pude comprobar en distintos escenarios de la guerra. Esa es una experiencia que amigos y conocedores de ese diseño de pensamiento humano me dicen, me empujan amorosamente a escribir un texto en donde relate, sin hacerle apología a la guerra, relate por qué es posible la vida, la muerte, la tortura, seguir viviendo y establecer un valor ciudadano muy necesario en esta época del posconflicto, en esta época de la construcción continuada de la paz, saber perdonarnos. En ese texto, termino con eso, seguramente la inquietud, en ese texto llego a la conclusión de que es más fácil perdonar que pedir perdón. En ese, en ese renglón está concentrado todo un sentimiento, todo un saber y sobre todo la necesidad de entendernos como diferentes, como distintos, como aportantes en una dimensión, en un nivel, en un volumen, pero todos apuntando desde nuestras diferencias a construir una mejor herencia para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Ex- Excelente, Fabio. Es muy importante esta virtud del perdón para la construcción de la paz, para superar la etapa posacuerdo, posconflicto, seguir adelante en este escenario. Bueno, usted se presenta a usted mismo y en realidad es reconocido como un gestor de paz. No, para terminar ya nuestra entrevista, quisiera que nos contara qué procesos sociales y comunitarios implica ser gestor de paz. Para un gestor de paz, ¿cuáles son las tareas, los desafíos, los retos? Seguramente es un abuso ese autonombre, ¿no? Esa es una autodelegación a la que he tenido que migrar. A nosotros los 12 voceros del M19 en 1989, el medio comunicativo, el medio comunicacional, ese espectáculo de la noticia y del reto por conocer la chiva, etcétera, nos bautizó como los 12 apóstoles. Durante mucho tiempo yo decía que era un apóstol de la paz, me gustaba porque ejerzo un pensamiento y un compromiso y una tarea en la búsqueda de la paz con todos los recovecos, con todas las esquinas, con todas las dificultades y las grietas que el territorio de nuestras diferencias, de nuestros conflictos tiene en la búsqueda de la paz. Pero luego que suceden unos hechos también publicitados, mejor dicho, de unos grupos paramilitares que se calificaban como los 12 apóstoles, tuve que cambiarme el nombre. Como en la guerrilla me cambié el nombre de Fabio Mariño Hipólito, después ya no era un apóstol de la paz, porque ese nombre de apóstoles, los 12 apóstoles, jugaba comunicacional y publicitariamente más que el de apóstol de la paz, y entonces es cuando me tu nombre, gestor de paz. Pero ¿qué hago en ese campo? Que es la pregunta. Mire, en el proceso de diálogos y concertación en Santo Domingo, Cauca, con el gobierno nacional, varios puntos había que atender en la política, en la dinámica de los acuerdos por la economía, en los acuerdos por la participación, etcétera. Entre otros, unos puntos que no son de gran dimensión, pero sí de importancia grande, tiene que ver con la situación que vivirían en un futuro próximo, hablando del 89, que vivirían los futuros excombatientes, los futuros ciudadanos, los que dejábamos las armas. Un punto de eso tenía que ver con nuestra vivienda, con el estado de salud, con el trabajo, y un punto de suma importancia para un maestro es la educación. Entonces había compañeras y compañeros del M19 que no habían terminado la primaria, que no habían terminado el bachillerato, que habían dejado los estudios universitarios, como es el caso mío y muchos otros. En fin, había una necesidad, había una demanda de atención a distintos campos y desde la educación
tuve la oportunidad de trabajarlo con delegados del gobierno, con compañeras y compañeros militantes del M19 urbanos, de la Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica y profesores amigos. Tuvimos la oportunidad de diseñar el programa de educación que se le ofrecería por parte del gobierno a los futuros excombatientes en sus distintos niveles, o sea, validación de la primaria, validación del bachillerato e ingreso a la universidad. Ese rasguño de programa de educación formal para los excombatientes, tuve la suerte de ser parte de los iniciadores en el diseño. Por lo tanto, se convierte este programa de educación, se convierte en un referente para nosotros los combatientes, para nuestros familiares, para nuestros vecinos y asociados y para las comunidades en donde el M19 tuvo influencia. Bien, en 1994 ese programa se asume a nivel nacional, ya no solamente para los combatientes del M19, sino para los excombatientes de las otras guerrillas que habían entrado en procesos de negociación con el gobierno, que fueron 5 más: el EPL, el PRT, el Quintín Lame, las milicias Mirpar y otros. Y entonces hay un buen número de excombatientes, de familiares y de comunidades de base cercanas a los territorios en donde las guerrillas tuvieron influencia, que exigen participar, y en 1995 aparece el programa de bachillerato para la paz, que tuve la suerte de coordinar hasta el año, ser parte de la coordinación, quiero decirlo mejor, hasta el año 2002, cuando un gobierno déspota, cuando un gobierno arbitrario en su momento ganó las elecciones y acabó con esas opciones que ya no eran de los grupos desmovilizados, sino era un programa establecido y asumido por el Ministerio de Educación Nacional y, digamos que favorecido, apoyado y garantizado por Naciones Unidas. Entonces he sido un gestor de paz, un trabajador por la paz, y algunos de los otros productos de mis escritos que he tenido han estado en el ejercicio del currículum de Colombia, que seguramente nos brindará, ojalá, la oportunidad de parte de una universidad por la paz, de todo un concepto educativo por la paz, que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con el respeto a las diferencias, el respeto de género, el respeto a los territorios y, en últimas, la posibilidad de que la democracia plena sea el ejercicio pleno también de la junta, de la minga, del encuentro y de la siembra, de la cosecha, que tiene que garantizarle esta generación, nosotros, a las futuras que vienen pisándonos los talones. Por eso creo que en mi ejercicio académico en la universidad, en mi ejercicio académico con comunidades y organizaciones sociales, sigo siendo, y ojalá me acepten, como un gestor de paz. Por supuesto. Bueno, esa era la última pregunta, pero de repente me ha surgido otra. Las últimas movilizaciones sociales se han caracterizado por una mayor participación de la juventud, los jóvenes. Estamos realmente frente a una generación diferente. Tenemos más información, buena y también mala, ¿no? Tenemos quienes apoyan una lucha social con respeto a la vida, a los bienes comunes, pero a veces también tenemos extremos, radicalismos. Usted, como educador para la paz, ¿cuál es el mensaje que le envía a esta juventud, a estas nuevas generaciones que están luchando por unas causas también que conflictos y acuerdos pasados no han logrado solucionar? ¿Cuál es su mensaje para estos jóvenes? Yo quisiera dividir en dos partes muy rápido. He recibido un mensaje de esa juventud muy importante. Estoy motivado por el mensaje que he recibido desde sus diferencias, desde sus postulaciones, desde sus propuestas, desde sus actitudes. Y quisiera centrarme no en un mensaje para ellos,
y para esa juventud bonita, para ellas. Quisiera más bien centrarme en un mensaje para más de medio país político, una ciudadanía que no quiere entender que hay cambios como usted lo plantea. Hace 30 años no teníamos celular. Hace 50 años, cuando empezamos la lucha en el M19, aún las fotocopias eran extrañas. Había otras maneras de comunicarnos. La radio y la televisión cumplían unas funciones que hoy no cumplen, porque hoy la revolución de las comunicaciones digitales populares y masivas han cambiado, como usted bien lo dice, con mensajes buenos y malos. Los mensajes serán buenos para unos y malos para otros, y los otros serán malos y lo contrario. Depende de quién lo produce, quién lo recibe y quién lo necesita. Pues bien, me parece que hay una explosión, me parece que hay una irrupción, hay un acontecimiento nuevo por parte de una generación que, entre otras cosas, Heiner y apreciadas amigas y amigos que seguramente están en estas páginas, que ojalá no se vuelvan borrosas, o sea, no, que no sea cansón. Estamos en un momento donde hay una generación de jóvenes que son hijos de la Constitución del 91 e hijos del nuevo mecanismo comunicacional masivo, libre y espontáneo, sin llegar a calificarlo de bueno o malo. La información fluye, va. Como se reciba y como se envíe es la característica. Yo creo que hay una parte de la sociedad, no solamente viejos, sino jóvenes también, que no quieren entender que el mundo, en cuanto a la comunicación, a la información y en particular a la posibilidad de conocer lo que está sucediendo de inmediato sin pasar por las emisiones tergiversadas y manipuladas de los medios de comunicación que responden al poder dominante, hoy es posible tenerlas a la mano. Por lo tanto, el mensaje a esa parte de nuestra sociedad es una convocatoria a alejarse del sectarismo, de las posturas radicales, de las posturas retardatarias, porque cuando yo tenía 17 años me rebelé contra unas posturas retardatarias porque era joven. Hoy los jóvenes se rebelan también contra unas posturas retardatarias que no quieren entender ni los cambios ni participar de ellos. Quisiera terminar esta parte diciendo lo siguiente. Me parece fundamental entender que no son solamente jóvenes. Estos jóvenes, como siempre, son la chispita. Qué bueno, ese es el mensaje que recibo. Pero me parece que hay un acontecimiento, hay un sujeto político nacional que ya tiene reconocimiento internacional, que es la suma de estos acontecimientos que nos han dado hoy en Colombia la posibilidad de entender y de sentir que están pasando otras cosas a las tristes tradicionales del manejo, la manipulación, el odio, la corrupción, el mal gobierno, etcétera. Hay otros acontecimientos. Miren ustedes esto, les digo, no solamente a los jóvenes, más para los otros sectores. Hay una olla comunitaria en primera línea, es el encuentro y la suma de la solidaridad del amor casero, del amor de la cocina, en donde se cocina la vida, en donde se cuecen, en donde se calientan los amores, la cocina. Entender que a la olla comunitaria llegan una roba de papa al igual que una libra de arroz. Llega el amor, llega el cariño, llegan las posibilidades de los que pueden aportar para que allí se cocine una opción de alimento, pero más que de alimento, de encuentro, de participación, de reconocerse. Estos ninis que están peleando hoy en primera línea necesitan reconocimiento y allí se están reconociendo. Ese sector de primera línea que atienden la salud, tanto a un lado como a otro, está dándonos un mensaje de que la vida, aún las diferencias y la confrontación, está por encima y hay que cuidarla. Hay cientos de manifestantes, no solamente jóvenes, sino de muchas edades, de muchos sectores, que están encontrando en estas movilizaciones la posibilidad de ser reconocidos y de buscarle una solución al conflicto colombiano. Sueño entonces en que estos mensajes sean parte de esa dimensión. Bueno, Fabio, nos hemos extendido ya, pero cuando se trata de estos temas tan importantes como la paz, merece la pena
que nos podamos extender un poco más. Hay una inquietud que uno de nuestros espectadores tiene en este momento. Ella quisiera que usted nos compartiera algo de lo que usted habla en una página de su libro, El Perdón. Se trata de qué se necesita para pedir perdón. Les presento disculpas porque la emoción de la última pregunta me llevó a una explosión de salud. Es natural. Es que estoy, además de emocionado, también estoy un poco tímido porque el diseño, el modelo, el formato del libro humano me ha conmovido. Muchas gracias por la pregunta a la amiga que se inquieta. Yo creo que una condición básica para el perdón es aceptar los errores propios y del contrario. Súmele a esa capacidad de aceptar, es una exigencia muy grande, súmele la generosidad. Súmele por otro ladito la ruptura con los esquemas autoritarios que todos tenemos frente a la defensa de mis circunstancias y a veces al temor de reconocer el error, de reconocer el nivel de afectación. De ahí que yo resumo de que es más fácil perdonar que pedir perdón. ¿Por qué? Porque si yo perdono es mi decisión autónoma. En cambio, pedir el perdón tiene unos rasgos de temor. ¿Será que me perdonan? ¿Será que eso que cometí y afecté a la otra persona sí merece de él el reconocimiento y el perdón? En cambio, perdonar es una decisión que nace del alma, del conocimiento, del respeto, del amor y sobre todo en las circunstancias que lo ejercí y que hoy lo ejerzo. Eso es ser revolucionario. Entonces, sin caer en ese esquema que para muchos puede sonar ya trillado, una condición es ser revolucionario, ser generoso, ser consecuente con nuestras diferencias y con las mías propias y no apegarme a mis posturas, porque seguramente debo entender y así debo exigirme que si las sumo con otras y mejoro las mías y corrijo, vamos a construir un mejor vivir, un mejor mundo, un mejor respeto con la naturaleza, un mejor respeto con los contrarios, un mejor respeto con los diferentes, y entonces seré yo diferente, respetado, seré un contrario también respetado, y ojalá, como logré establecer mi comportamiento ciudadano, un contrario, un diferente, amado, porque yo no odio a mis torturadores, no odio a los que causan el dolor, entiendo su situación y los compadezco. Termino diciendo lo siguiente: el dolor más grande en este campo de mi vida que tengo es una desaparición que causaron a una persona que no era el M-19, pero que por ser hermana de un militante y un combatiente del M-19 fue castigada con el delito brutal de la desaparición. Y a esos agentes del Estado que desaparecieron a mi hermanita, la menor, debo perdonarlos, tengo que perdonarlos, pero el dolor no es olvido, ni permite el olvido. Ok, muy bien. Hemos llegado al final de nuestra entrevista con Fabio Hipólito Mariño. A través de este diálogo hemos recogido reflexiones muy importantes acerca del camino hacia la paz. Hemos conocido a un personaje que, aunque limitó en un grupo guerrillero, también se dispuso para el diálogo y el camino hacia la construcción de una paz sostenible. Y ahora vive para educar para la paz. De Fabio Hipólito Mariño hay que mencionar que recibió la condecoración Amigo de la Paz por parte de la comunidad Saint Boys de Barcelona, España, entre otros reconocimientos que ha recibido por su labor. Por supuesto que esta entrevista no es una apología a la violencia, a las armas, a la guerra, sino es más bien una demostración de que el diálogo es el camino para la resolución de todo conflicto y de aprovechar los espacios
que la legalidad otorga para la consecución de estos fines y el logro por estas causas. Bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden, somos Biblioteca Humana, somos un escenario, un espacio digital para el diálogo y la tolerancia, para compartir historias como vidas, como historias de vida, como libros humanos. Les agradecemos a todos por estar aquí. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, a nuestra página, seguirnos en nuestras redes. Un epílogo chiquito. Claro que sí, Un vamos adelante. ofrecimiento de amor. Un ofrecimiento, y no quiero quitarles más de 10 segundos. Quisiera terminar con el agradecimiento, con el reconocimiento, con una observación que seguramente ustedes tienen la obligación de hacerme para hacerlo mejor. Si en otra oportunidad pudiese darse la ocasión, tienen que corregirme, tienen que corregir y tachar ese libro, tienen que arreglar las páginas que no quedaron bien presentadas. Y termino ofreciéndoles este sentimiento. Ofrezco mi corazón como un territorio lejos de las violencias. Ofrezco mi corazón como un rinconcito lejano de odios y de rencores. Ofrezco mi corazón con amor, como se cuida con amor una labranza por parte de los campesinos que se dedican a la gran cosecha de la paz. Muchas gracias, un gran abrazo, y el perdón no significa olvido. Muy amables. Bueno, gracias a todos por estar. No olviden compartir con sus amigos este libro que hemos abordado el día de hoy. Seguirnos en nuestras redes. Si vienen más libros humanos, más entrevistas con reflexiones muy importantes de la vida y de todos los aspectos, no solamente políticos, sino también artísticos. En fin, sigan con nosotros, por favor. A todos una muy buena noche, un feliz fin de semana. Bye, bye.